¿Qué tal? Buenos días, estimados. Espero que todos estén bien. Continuando con los tips para iniciar en la programación, hoy les traigo varios puntos interesantes que podemos ir revisando y vamos a atacar principalmente los fundamentos de la programación, que es el punto número 1. ¿Cuáles son los puntos o lo que nosotros tenemos que entender como programadores? Primero, tenemos que comprender lo que son variables y tipos de datos. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio de memoria que nosotros podemos utilizar para almacenar información, y un tipo de dato es qué información podemos guardar en esta variable, carácter, numérico, etc. También tenemos que comprender lo que son operadores. Los operadores son o se utilizan más bien para poder realizar la suma, resta, multiplicación, división, entre otros. Tenemos que comprender cómo utilizarlo en este lenguaje de programación y poder aplicarlo en nuestros algoritmos. También tenemos que comprender, como punto número 3, las estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control? Son palabras reservadas en nuestro lenguaje de programación que podemos utilizar para condiciones, para hacer algoritmos más robustos y poder utilizar y reutilizar las variables de estructura de datos preguntándole qué contenido tienen y poder ir tomando decisiones oportunas en nuestro algoritmo. También es importante, como punto número 4, comprender las funciones de nuestro lenguaje de programación, el que hayamos escogido. Estos son bloques de código que ya están construidos, que nosotros como programadores podemos reutilizar para poder resolver escenarios específicos. Por ejemplo, imprimir algo en pantalla. Normalmente en nuestro lenguaje de programación ya traen algo para hacerlo, no tendríamos nosotros que hacerlo de cero. También tenemos que comprender lo que son arreglos, listas, para poder almacenar información, poder saber cómo ingresar datos, cómo modificar estos datos, cómo eliminarlos, cómo reutilizarlos, cómo recorrerlos en un ciclo, ¿no? Tenemos que saber y comprender, como siguiente punto, cómo crear algoritmos, poder crear procedimientos, datos estructurados que luego podamos reutilizar en diferentes pantallas, diferentes procedimientos, o poder crear ese algoritmo que tome la decisión importante para nuestro modelo de negocio. También tenemos que comprender el manejo de errores, cómo nosotros le mostramos a nuestro usuario final que la plataforma está funcionando bien cuando le damos clic a un botón, cuando generamos un log, cuando generamos un reporte en background, cuando mandamos un correo electrónico, cómo nosotros podemos demostrarle que las cosas están sucediendo de forma correcta o incorrecta, cómo hacemos ese manejo de errores, cómo guardamos un log para poder darle seguimiento más adelante. Tenemos que comprender estructuras de datos. Tenemos que entender cómo organizar estos datos en algún lugar. Puede ser en una base de datos, puede ser en una cola, puede ser un arreglo, una variable que nosotros tengamos en nuestra pantalla, en nuestro procedimiento, para poder asignar la información. Dependiendo de nuestro lenguaje o nuestro framework que estemos utilizando, también debemos entender lo que es programación orientada a objetos, cómo se hereda de un padre a un hijo funciones o comportamientos de una clase que ya ha resuelto el padre, cómo nosotros podemos ir interactuando con esto y no crearnos para cada cosa que necesitemos cosas similares, sino reutilizarlos. También tenemos que comprender cómo entra información en nuestra plataforma, cómo sale información, cómo interactúa el usuario con nuestra plataforma, cuáles son esos canales, una aplicación móvil, una aplicación web. Como buenos programadores también deberíamos poder comentar nuestro código pensando en que nosotros a futuro vamos a utilizar este código o para copiarlo o para explicarlo o para modificarlo para hacerle mejoras recurrentes. Si es el caso que otro programador va a utilizar o va a modificar este código, puede entenderlo de forma correcta, fácil y sencilla. También tenemos que saber estructurar nuestro código. No podemos
crearnos la misma lógica o el mismo algoritmo en diferentes pantallas, diferentes procedimientos. Lo que deberíamos hacer es crearnos funciones o estructurarlo de forma tal que el código o la lógica de negocio esté centralizada en un solo lugar y poder reutilizarla las veces que la necesitemos. También tenemos que entender de nuestro lenguaje de programación cómo se compila, cómo se interpreta esto, qué herramientas nosotros necesitamos en nuestra computadora, qué componentes necesitamos instalar. Y como último punto importante, como buenos programadores debemos saber cómo probar la funcionalidad que estamos modificando, lo que estamos creando, qué debemos hacer, qué serie de pasos debemos seguir, de pasos, para que esto funcione, para asegurar que la calidad mínima se está cumpliendo. Esperen siguientes videos, siguientes tips.